Hola, Dios les bendiga. En nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis hemos visto al apóstol Juan involucrado en las visiones que debía registrar. Ahora en el capítulo 11, que es el tema de nuestro estudio del día, vuelve a formar parte activa en sus visiones cuando recibe un encargo que se encuentra descrito en los 2 primeros versículos de este capítulo. Leemos entonces Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, que dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es obvio que la orden de medir el templo, el altar y a las personas que adoran no se trata de la mera acción de cubicar o dimensionar un área, un lugar y también en este caso a personas, sino que va mucho más allá. La longitud, el volumen o el perímetro a lo que hace referencia a esta revelación es lo que define los límites entre aquellos que le pertenecen a Dios, aquellos que Él va a preservar y proteger durante el juicio divino, y como lo indica el versículo 2, aquello que no debe de medir es lo que está fuera de la cobertura de Dios y por lo tanto será sometido a su ira. De esta manera observamos una distinción entre lo que es y lo que no es de Dios. Luego el apóstol nos presenta a 2 testigos que son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, versículo 4. Estos 2 testigos serán investidos de poder, fuerza y autoridad para profetizar. Ellos proclamarán el juicio divino y también el llamado al arrepentimiento. Serán instrumentos divinos dando a conocer la disponibilidad de la gracia de Dios. Pero lejos de arrepentirse de sus obras de maldad, el mundo los odiará. Querrán dañarlos, porque las buenas nuevas significan para estos un gran tormento, versículo 10. Mas cuando intenten hacerles daño, fuego saldrá de la boca de ellos, que consumirá a sus enemigos, versículo 5. Dios los protegerá hasta que hayan logrado el propósito para el cual fueron puestos durante el tiempo en el que soberanamente Dios dispuso para su ministerio. Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que emerge del abismo hará guerra contra ellos. Para aquellos que han decidido no creer en Dios, para aquellos que rechazan al Creador, tienen que saber que aquí viene el inminente y último ay, y con él el toque de la 7ª y última trompeta, cuyas secuelas se prolongan en próximos capítulos que continuaremos estudiando en los siguientes programas. Pero, ¿qué sucede con los 2 testigos? ¿Qué sucesos acompañan sus declaraciones y qué significan? ¿Quién es la bestia que se menciona por primera vez en este libro? ¿Cómo empieza el toque de la 7ª trompeta? A continuación, una importante enseñanza sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Al acercarnos a Apocalipsis 11 nos encontramos en un capítulo crítico en la historia de la humanidad. La crisis está a punto de desatarse. A veces nos acercamos a Apocalipsis con una visión demasiado escatológica de eventos futuros. Y sí, Apocalipsis 11 nos está poniendo en este punto de equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. 3 escenas nos hablan de la antesala de la llegada del Rey. La antesala a que Cristo regrese como juez, como Señor, como Rey para implantar e instaurar el reinado mesiánico por fin en la tierra. A veces perdemos la visión en ver muchos detallitos, en ver cosas que aparecen por ahí que es importante considerar. Pero me gustaría que en este breve tiempo de reflexión nos quedásemos con una visión más genérica de lo que está ocurriendo en esta antesala. Porque esta antesala nos presenta 3 escenas muy claras, muy definidas. 3 escenas que vamos a ver cómo tienen que ver con nuestra realidad hoy.
y que no podemos desatender pensando en que vendrán sucesos en el futuro, sino que es una advertencia para nuestro presente, preparándonos para cuando las copas empiecen a derramarse. Esta séptima trompeta que va a sonar al final de este capítulo nos advierte de un juicio irremediable. Pero antes de que llegue ese juicio, antes de que suene la trompeta, estamos en esta realidad. En una realidad donde hemos escuchado el sonido de 6 trompetas. 6 trompetas que nos confrontan con las advertencias de Dios para nuestra historia. Las advertencias de Dios que nos dicen, buscadme y viviréis. Las advertencias de Dios que nos hacen ver por medio de estremecimiento, de dolor, de lamentos, de ayes, que ocurren en nuestra historia, que nos hacen ver que Cristo está cerca y que tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscarle. Pero seguimos desatendiéndolas. Sin embargo, en este momento, Dios nos quiere confrontar por medio de este capítulo con 3 ideas. Una primera idea, versículos 1 y 2, que nos habla de la protección. La respuesta de Dios que protege a su pueblo. Nos habla la segunda sección de este capítulo de una invitación a la reflexión. Versículos 3 al 14, por medio de los 2 testigos, vamos a ver cómo Dios sigue invitándonos en el presente a reflexionar, a aferrarnos de su gracia. Y por último veremos, versículos 15 al 19, una advertencia de juicio. La séptima trompeta, que va a resonar y va a ser la antesala de las copas de este juicio definitivo. Y en medio de esta escena tenemos que ir preparándonos. La primera escena nos habla de la protección divina. Versículos 1 y 2. Ahí Juan se le encarga que mida todo aquello que tiene que ver con el altar. Sabes, a lo largo de la historia hemos leído y conocemos la voz de Dios, que es una voz de promesa. Una voz de promesa de que protege a su pueblo. Leemos Isaías 54:10, cuando el Señor dice a su pueblo, no se apartará de ti mi misericordia. Salmo 94:14, 1 Samuel 12:2, Dios no abandonará a su pueblo. Deuteronomio 31:6, yo iré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Salmo 37:25, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Constantemente a lo largo de la historia Dios promete protección para su pueblo. Y va a haber un momento en la historia, en la antesala de los juicios, donde esta protección se hace más evidente. Y Dios envía a Juan para que tome medidas, para que mida la dimensión de su pueblo, aquellos que están protegidos. Esta demanda tiene que ver en primer lugar con la magnitud del templo de Dios. ¿Cuáles son las medidas del templo de Dios? Lógicamente, si nos quedamos a ver aquellos templos de Salomón, aquellos templos majestuosos, tenían unas dimensiones realmente increíbles en su tamaño y en su envergadura. Pero el Nuevo Testamento nos habla de que el templo de Dios no tiene que ver con edificios. La realidad bíblica siempre nos apunta en la misma dirección. Dios no necesita de templos labrados con manos humanas. Hechos capítulo 7, 48, capítulo 17, versículo 24, Primero de Reyes capítulo 8, 27, Isaías 66, 1 y 2. Dios no necesita estos grandes edificios que a veces la humanidad se ha erigido para mirar hacia el cielo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, simplemente por el hecho de que ningún templo puede contener la magnificencia de un Dios eterno que trasciende de todo lo temporal o lo limitado por nuestra pequeñez. El Nuevo Testamento, por el contrario, nos habla de que generalmente el templo de Dios es la iglesia. Está compuesto por aquellos que son las piedras vivas que forman un cuerpo que se orienta hacia Dios. Por eso cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 11, Juan tiene que tomar medidas. No está diciendo que mida un edificio físico, sino que mida las dimensiones de aquellos que forman el edificio de la gloria de Dios, aquellos que son el cuerpo cuya cabeza es Cristo, aquellos que están cobijados bajo la dirección, bajo la guía, bajo la soberanía de Cristo, el pueblo de Dios, una medición de su pueblo. Pero nos da un detalle más, y es que tome las medidas realmente del altar. El altar en la Biblia nos habla de ese proceso que tiene Dios y ese trato que tiene Dios con la historia humana. El altar no tiene que ver con los altares que hemos construido nosotros. Y realmente Hebreos nos presenta de un altar levantado fuera de todo este sistema de cosas y del cual no tienen derecho a comer aquellos que sirven en el tabernáculo. No tiene que ver con aquel altar del pasado que movía al pueblo de Israel. No tiene que ver con el
con el conjunto de sacrificios humanos, sino tiene que ver con aquellos que aceptan la ofrenda que Cristo mismo le ofreció por cada uno de nosotros. Jesús sufrió fuera de la puerta, sufrió fuera de todos los convencionalismos humanos, fuera de todos los ámbitos religiosos, legalistas, filosóficos de la humanidad. Por eso, para entrar, se instruía a los creyentes que para seguir a Cristo tenían que salir fuera de todo este sistema de cosas. Por eso el altar de Cristo es un altar que no tiene que ver con los legalismos, no tiene que ver con las religiones, no tiene que ver con las filosofías humanas, no tiene que ver con el consumismo o materialismo humano, no tiene que ver con las ambiciones o seguridad humana, no tiene que ver con las bendiciones de este cuerpo. El altar cristiano solamente tiene derecho a acercarse a aquel que por medio de Cristo acepta el perdón de sus pecados. Aquellos que han reconocido que son pecadores, que son deudores, que no tienen derecho para acercarse a Dios y que se postran delante de Cristo, reconociendo que no hay otro camino para llegar a la presencia de Dios que Cristo mismo, que pasar por este altar de la cruz. Fuera del campamento, fuera de convencionalismos, fuera de religiosidad, fuera de denominacionalismos también. Porque a veces hemos creado todo tipo de convenciones humanas para hacer creer que llegamos a Dios por medio de lo que nosotros decimos. Solamente podemos llegar a Dios por un camino, Cristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ni santos, ni vírgenes, ni religiones, ni penitencias, ni esfuerzos humanos. Solamente la fe en Cristo nos acerca a la morada de Dios. Y Juan es llamado a tomar la medida de aquellos que han puesto su fe en el altar, su fe en Cristo, no en religiones. Y se va a tomar una última medición también de los que adoran los que adoran a Cristo. Como el Señor Jesucristo decía, es necesario que los que adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren no en formas, no en compromisos humanos, sino de una forma sincera. Y los que adoran es el conjunto de estas piedras vivas que forman el templo de Dios. Y constantemente una figura muy importante en Apocalipsis es que aquellos que son de Dios son un pueblo de sacerdotes, volcados en la adoración. ¿Sabes? En la iglesia estas piedras vivas que sirven y que se acercan a Dios por medio del altar, que es Cristo, no hay jerarquías. No hay eminencias que estén sobre otros, sino que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Todos tenemos la responsabilidad de acudir delante de Dios. Todos tenemos el camino expedito para acercarnos a la presencia de Dios. Un pueblo que se acerca a Dios con libertad, sin intermediarios. No hace falta que nadie ore por ti. Tú tienes la responsabilidad de orar a Dios. No hace falta que nadie adore por ti. Tú tienes la responsabilidad de adorar a Dios. Pero más que la responsabilidad tienes el privilegio de entrar por el camino nuevo y vivo que se ha abierto para cada uno de nosotros por medio del altar, la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y esas piedras vivas, los que le adoran en espíritu y en verdad, aquellos que están comprometidos con darle el primer lugar a Cristo, tienen que ser medidos en esta escena. Fíjate, y todos estos están bajo el amparo y la protección del Cordero, aquel que derrama su sangre por cada uno de nosotros. Altar, templo, adoradores. Pero hay un pero en esta historia. Versículo 2 empieza con esta palabra tan sencilla, pero. Y cuando hay un pero, ves que no todo es tan brillante, no todo es protección. Porque cuando Dios protege a un grupo, quiere decir que hay otro grupo que queda fuera de la protección de Dios. A veces en nuestros días se ha hablado mucho del universalismo, de que Dios en su amor al final va a cobijar a todos. Sin embargo, el mensaje de la Biblia nos dice lo contrario. Y este texto, Apocalipsis 11:2, es la palabra de Dios que le manda a Juan tomar medidas y dice: el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sabes? Es aterradora esta escena. Me llena de muchas inquietudes. Porque habla no de aquellos que están lejos del altar y del templo de Dios, no de aquellos que están
perdidos en luchas y enemistades contra Dios, sino de aquellos que están cerca. Están muy cerca, pero fuera. Son toda una legión de almas que viven en torno a la religiosidad, que viven en torno a legalismos y ritos, que viven en torno a intentar por sus esfuerzos ganarse entrar dentro del templo de Dios. Personas que están alegando sus méritos y que se acercan, pero se acercan por sus esfuerzos y no a través del altar. Que se acercan por medio de sus méritos y no por medio del mérito de Cristo. Que se acercan buscando el galardón a lo que ellos han hecho y no reconociendo su debilidad y su pecado, diciendo: ten piedad de mí, Cristo. Una multitud de personas, tristemente, que creo que podríamos definir como sinceramente engañados. Engañados por los religiosos. Engañados por los sabios de este tiempo. Aquellos que han tomado la Biblia y la han tergiversado para crear estructuras de control de la mente y del desarrollo del ser humano. El Evangelio nos dice constantemente que para entrar en el reino de los cielos hay un solo camino. Juan 14:6 nos dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tristemente vivimos en una sociedad donde se divulgan todo tipo de verdades, de filosofías, de ideas, de personas que nos dicen: no, yo soy el poseedor de la verdad, no, que esta religión tiene la verdad, no, que esta denominación tiene la verdad. ¿Sabes? Son engañadores. Solo Cristo salva, y fuera de Él no hay salvación. Y fuera de Él puedes estar muy cerca, puedes estar casi persuadido, puedes estar con una vida muy piadosa, puedes estar muy orientado hacia el templo, pero estás fuera del templo. Y cuando estás fuera del templo, estás dejado aparte, estás entregado al ritmo de aquellos que no creen en Dios, y estás entregado a la ruina y a ser pisoteado. ¿Dios condena? ¿Es Dios tan cruel como para condenar a la humanidad? No. No es Dios. Dios te ofrece todo lo necesario, ha abierto un camino, ha abierto una puerta, ha provisto al Cordero, pero si rechazas entrar por su puerta, solo queda la expectativa de juicio. No es Dios el culpable, soy yo. Soy yo que rechazo, que quiero entrar a mi manera. Sabes, en el reino de los cielos no se entra a nuestra manera. Hoy en día hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios a mi manera. Estos están en el atrio, están fuera. Hay muchas personas que quieren entrar al cielo a su manera. Esos están fuera. Hay muchas personas que quieren decirle a Dios cómo entrar en el reino de los cielos. Esos están fuera. O entras por la puerta estrecha, o estás fuera. Puedes estar rodeando, puedes estar bordeando, pero estás fuera. Y ahí solo queda la ruina y el juicio. Protección. Protección para aquellos que se cobijan en Cristo. Pero ante esta realidad, también este es un tiempo de reflexión. Versículos 3 al 14. Una reflexión que nos invita a reconocer estos dos testigos. En mi opinión, porque aquí yo no voy a dogmatizar. En mi opinión, cuando vemos estos dos testigos, personalmente no pienso en figuras del futuro, sino realmente veo una identidad espiritual que hace referencia a los pasajes de Zacarías, capítulo 4, donde se nos hace una referencia a dos figuras centrales a lo largo de toda la historia bíblica. Una referencia a Elías y Moisés. Dos personas que vemos ahí que tenían poder similar. Fíjate, en el versículo 6 nos hablan de que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto sucedió en la vida de Elías, ¿verdad? Oró y no llovió por 3 años y medio en la tierra. Tienen poder, dice el versículo 6, también sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto es lo que sucedió con Moisés en el Éxodo, ¿verdad? Y las plagas que afectaron el Éxodo. Estos dos personajes también tienen algo curioso, y es que ninguno de los dos fue sepultado en medio de todas las luchas, sino que fueron llamados por Dios. Subid acá. En el caso de Elías vemos esta figura del carro de fuego que conocemos. En el caso de Moisés, la Biblia relata
su fallecimiento allí en el monte, pero nadie encontró ni su cuerpo ni su sepultura. De una forma diferente, ambos fueron tratados de forma especial por Dios en medio de la historia. Y estos dos personajes los vamos a encontrar al lado del Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Pero por extensión, estos dos testigos, más que hacer referencia a dos personas concretas, sí que nos hacen referencia a dos oficios importantes que se han dado a lo largo de la historia y la revelación bíblica. Por un lado está el oficio profético, la profecía representada en Elías como este padre del profetismo en Israel, y a la ley representada en Moisés como aquel que recibe de Dios las tablas de la ley. Y esta figura a lo largo del Evangelio Jesús la reconoce en Lucas capítulo 16, versículo 31. Dos testigos que están puestos hoy en medio de la historia de la humanidad también. El mensaje de Dios, Dios ha hablado, la ley de Dios, Dios ha mostrado el camino para revelarnos y acercarnos a Él. Dos testigos que vienen con un poder sobrenatural, un poder frente a sus enemigos. Ese poder que se manifestó frente a aquellos que se oponían, en el caso de Elías, el rey Acab, en el caso de Moisés, Faraón, y que se oponían al mensaje de Dios. Esa es la voz de muchos enemigos en el día de hoy que siguen oponiéndose contra Dios. ¿Sabes? Hoy podíamos citar, por ejemplo, ese mensaje tan recurrente de Nietzsche cuando proclamaba Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Ese mensaje de la filosofía. Lo que se ilustra con esta frase tan citada en muchos momentos es el fin de una era. La era de la fe ha sido derrotada. El ser humano y el humanismo ha conquistado todos esos parámetros esotéricos, ocultistas metidos detrás de la fe. Entonces ahora todo está cobijado bajo el triunfo de la ciencia sobre la religión. Todo tiene una explicación lógica. Todo tiene una razón científica, todo tiene una razón natural o mecánica, e incluso todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo sobrenatural son negados. Y hay mucha teología presente también, muchas personas que dentro del ámbito cristiano, vamos a ponerlo entre comillas, intentan casar estos dos sectores y toman todo lo sobrenatural de la Biblia y lo justifican, lo niegan o lo visten de alegoría. Queremos desvestir a Dios de su poder para introducirlo dentro del ámbito de la razón. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Que todos estos pensadores, todas estas filosofías, van pasando, van muriendo. Y el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue obrando, y Dios sigue convenciendo, y Dios sigue trabajando en vidas para traer esperanza a un mundo que no encuentra esperanza fuera de Dios. Y ese poder sobrenatural no lo podemos entender. No podemos entender cómo personas pasan del escepticismo a la fe. Cómo personas pasan de la desesperanza a la confianza. Cómo personas que están hundidas en diferentes pozos de esta vida encuentran gozo y esperanza en un mensaje que sigue transformando vidas en el día de hoy. Un mensaje que en muchos momentos, dice estos versículos 7 al 10, está revestido de aparente debilidad. La presión de la sociedad, del entorno, hacia el testimonio de Dios sigue siendo abrumadora. El poder de la Iglesia, el poder de la fe parece que en el presente va menguando y la influencia cristiana en diferentes ambientes cada día es menor. Y esta sociedad sigue jactándose de echar a Dios de nuestros entornos. Hemos echado a Dios de nuestras constituciones. Hemos echado a Dios de las escuelas. Hemos echado a Dios del pensamiento social. Y lo recluimos a ámbitos de privado, de escondido, de lugares apartados. Negamos en muchos ámbitos que se hable de Dios en las calles también, porque nos molesta, nos incomoda. Lo justificamos con todo tipo de excusas. Y creemos en todos los regalos que recibimos de la libertad aparente o libertinaje. Y nos jactamos de decir, mira, nuestras sociedades que han dejado las ataduras de Dios, ahora campan a sus anchas en pos de los derechos y libertades. ¿Sí son derechos y libertades? Sin embargo, en medio de esa aparente debilidad, versículos 11 a 12, nos habla de un nuevo pero. Que después de un periodo donde este bullicio social, este ruido de aquellos que aparentemente han triunfado sobre lo espiritual, va a haber un despertar victorioso. Tras un periodo muy breve, siempre hay un despertar. A lo largo de la historia hemos visto cómo tras periodos de oscurantismo y de muerte espiritual se han producido avivamientos.
Y esto es un anticipo de lo que ocurre constantemente en el periodo de la historia. Dios tiene un testimonio constante, hablando desde el cielo, para recordarnos que la fe siempre ocupa un lugar central en medio de la historia. La Biblia ha querido ser destruida. La Iglesia ha sido perseguida y sigue siendo perseguida. El mensaje y el testimonio evangélico del Evangelio quiere ser acallado, pero siempre vuelve a resonar este mensaje en todo el entorno. Y las buenas nuevas del cielo siempre llegan, a veces en medio de la persecución, a veces en medio de la libertad, siempre resuenan en nuestra historia y producen un despertar, porque la necesidad del ser humano es buscarnos con Dios. Y este despertar tiene repercusiones eternas, versículos 13 y 14, porque tiene un impacto de despertar espiritual que genera cambio. Y aquellos primeros cristianos que trastornaban el mundo entero, decían de ellos, siguen trastornando vidas, familias, entorno, porque siguen hablando de vida en medio de la decadencia del poder humanista, del poder de la muerte. Cuando ves las realidades sociales, tristemente tenemos que ver una sociedad que ética y moralmente está en decadencia. Muchos valores han sido destruidos, pero esta decadencia moral hace que el ser humano cada vez nos sintamos más vacíos, más insatisfechos, más desesperanzados. Negar esto es absurdo. Y muchas personas intentan negarlo, pero ¿cuál es la realidad de nuestra sociedad en la que vivimos en el día de hoy? Vemos cómo tenemos un serio problema con el tema de la salud mental. Tenemos un serio problema en nuestras sociedades con el desarrollo de ansiedades, frustraciones, desesperación. Vemos como cada vez más personas están perdiendo la conciencia de la realidad por medio de la presión que esta decadencia moral está ejerciendo en nuestras sociedades. Vemos cada vez y veremos más cómo problemas de este tipo están desarrollándose. Se nota en el consumo de ansiolíticos, antidepresivos y todos estos fármacos que tienen que ver con la salud mental. ¿Y cuántos dependemos de ellos? En muchos momentos para subsistir. Pero más grave, estamos viendo también como la decadencia moral de nuestra sociedad está haciendo que el índice de suicidios aumente en todas las sociedades avanzadas. Esto no es un mensaje fatalista, sino que lo encontramos constantemente en los medios de comunicación y en las políticas gubernamentales que se están haciendo en pro de la prevención de estos suicidios. Muchos de estos casos vienen dados ¿por qué? Por acoso, por bullying. Vienen dados por desesperanza, por no encontrar salida a las presiones morales que esta sociedad se viene dando. Porque hemos perdido el respeto por la vida, el respeto por el individuo. Esta es la decadencia. Y el mensaje del Evangelio trae una luz totalmente distinta. Sin embargo, no queremos escucharlo. Queremos soluciones fáciles. Y el mensaje del Evangelio nos llama al arrepentimiento, a dejar estos patrones para encontrar en la presencia de Dios esa esperanza y esa vida que lo vuelve todo. Y en medio de este patrón estamos viendo cómo hay un despertar, una inquietud por encontrar esa paz que viene de la gloria de Dios. Sin embargo, este periodo de reflexión es un periodo breve. Dice el versículo 14 que el segundo este segundo lamento pasó. Sí, hay muchos lamentos por la condición moral en la que vivimos, por la condición ética, pero sabes, terminan. La oportunidad de reflexión es una oportunidad limitada. La profecía de Dios, el mensaje de la ley de Dios, el mensaje del Evangelio que continúa resonando aunque no lo queramos oír, un día se va a cerrar. El tiempo de la gracia se agota. Y cuando se agota el tiempo de la gracia, encontramos el versículo 15. El tercer ay viene pronto. Y el tercer ay viene anticipado por una trompeta que suena en los cielos. Grandes voces, grandes lamentos que nos advierten de una forma definitiva. Se cierra la oportunidad de la gracia. Dios es paciente. Dios nos ha dado tiempo y a veces decimos, pero es que hace 2000 años que se dice que Cristo va a venir, no ha venido. Pues es paciente.
Pero aún siendo paciente, aún va a hacer sonar una última trompeta poderosa para que volvamos a Él. Porque cuando se cierre el tiempo, cuando las copas se comiencen a derramar, ya no habrá oportunidad. Y estamos viviendo este último coletazo del segundo ay, donde Dios está dándonos oportunidad de la gracia. Porque después de su gracia, el texto bíblico nos lleva al tiempo del juicio. Y el tiempo del juicio suena con una trompeta de advertencia que va a abrir la puerta a las 7 copas que se van a derramar, 7 copas de ira. Es la voz poderosa que advierte de la seriedad y severidad de lo que se avecina. Es un ay, pero es un ay definitivo. ¿Y cuál es el anuncio que esta trompeta está proclamando? Versículos 15 al 17. Es la trompeta que anticipa la llegada del rey. Los reinos de este mundo, todo este sistema de cosas han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y Él reinará. Ya no habrá vuelta atrás. Ya no habrá lugar para la rebeldía. Cristo, versículo 17, dice, ha tomado el poder y ha reinado. Un hecho consumado. Ya no hay excusas. Y es un tiempo donde ante la venida de Cristo, tristemente el ser humano va a seguir rebelándose. Y habla el versículo 18 de confrontación, donde las naciones se levantan para decir, no, queremos perder nuestra libertad, queremos seguir en nuestro mundo, queremos seguir en nuestra decadencia. Y ante esto, ante esta rebeldía, solamente la ira de Dios va a manifestarse. Una ira contra toda la obstinación. Una ira que va a manifestar la debilidad. Y el tiempo llega. Y es un tiempo de juicio, de castigo y de galardón. Juicio y castigo para aquellos que están en el atrio, fuera del templo. Galardón para aquellos que se han refugiado en el templo. Un tiempo de juicio y castigo, de recompensa. Tiempo de juzgar a los muertos. Tiempo de dar galardón a los que han servido. Tiempo de proteger a aquellos que han temido tu nombre. Pero tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Es el tiempo de la culminación, dice el versículo 19. El tiempo donde el templo de Dios va a ser abierto en el cielo. Donde realmente en el cielo va a resonar toda la gloria de Dios. Y todo aquello que está centrado para mirar a Dios va a ser visible. Y lo primero que se va a ver es el arca del pacto, allí en el templo. Ese arca que nos habla de los testimonios de Dios. Testimonios de su fidelidad. Testimonios de su protección, testimonio de todo lo que Dios ha hecho por esta humanidad, testimonio de su presencia en medio del pueblo. Esos testimonios que protegen a los suyos, pero que condenan a los que los han rechazado. Porque en aquel tiempo, cuando se habla del testimonio, ¿qué excusa teníamos? Muchos dirán, es que no sabíamos. La ley y los profetas están ahí. Es que no veíamos. Mira el testimonio de vidas transformadas. Mira el poder que ha obrado en la tierra. El arca presente, y en ese tiempo el juicio resuena. Juicio en forma de relámpagos, de voces de denuncia, de truenos, de terremotos, de grande granizo. La culminación de los tiempos. Pero de esto hablaremos en próximos mensajes. Pero realmente este momento y esta trompeta nos hace plantearnos una pregunta. Cuando suene esa trompeta, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás cuando suene esa trompeta? Ante las realidades del juicio que se avecina, hoy Dios te da una oportunidad para reflexionar. Un tiempo breve para la gracia. La gracia de Dios no dura por toda la eternidad, sino que es gracia limitada a un periodo de tiempo. Y cuando suene la trompeta, todo va a desaparecerse. ¿Y en ese tiempo dónde vas a estar? ¿Aferrado al altar? ¿Creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿O rondando el templo intentando entrar en el reino de Dios por tus fuerzas, por tus méritos? ¿Vas a estar creyendo conforme a los patrones de la ley y los profetas, de la revelación de Dios? ¿O vas a intentar decirle a Dios cómo hacer las cosas? Hay una sola forma de entrar en el reino de los cielos. Hay una sola forma de tener seguridad frente a los juicios que vendrán, y es cobijarnos en la persona de Cristo. Todo lo demás no sirve. Si crees en Dios a tu manera, estás fuera del templo. Si crees en Dios
por tus méritos, estás fuera del templo. Si crees en Dios por tus esfuerzos y penitencias, estás fuera del templo. Si crees en Dios por las indulgencias que te hayas ganado, estás fuera del templo. Y estar fuera del templo es estar expuesto a la destrucción. Si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tienes entrada por este altar a la misma presencia de Dios. Tienes seguridad por toda la eternidad. ¿Dónde estás? ¿Aferrado al altar o rondando el templo de Dios a tu manera? Cuando suene la trompeta, ¿serás vencedor o estarás condenado? Esa es tu decisión hoy. Dios te da un día de reflexión. Aprovéchalo y aférrate del altar, aférrate de Cristo. Que Dios te bendiga. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. En medio de una sociedad decadente y entregada a la decadencia, a nosotros se nos abre hoy una puerta para la reflexión. Una puerta de oportunidad para pensar en cosas que realmente necesitamos. ¿Estamos creyendo en Cristo como el Evangelio dice? No como las religiones y filosofías humanas dicen. ¿Sabes? El primer culpable del engaño es el engañado. Sí que hay muchos engañadores en nuestros días. Sí que hay muchos que propagan mensajes por ahí. Pero yo soy engañado cuando permito ser engañado. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos ha dejado la ley y los profetas. Dios nos ha dejado todo el sumum de su revelación por medio de su palabra. Y si quieres que nadie te engañe, vea la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios te guiará a toda la verdad. Si cierras la palabra de Dios, si sigues creyendo lo que dicen pensadores, lo que yo digo, lo que diga cualquiera por ahí, y no eres responsable de ir a la palabra de Dios, vas a ser engañado.
y tú serás el responsable. Que Dios nos dé la sabiduría en medio de este tiempo, para aprovechar el testimonio que Dios ha dejado por medio de sus testigos. Y tenemos la palabra profética más segura, y tenemos la revelación más fidedigna. Léela, vívela, créela, y realmente esa te permitirá llegar a Cristo, y en Él tendrás vida eterna. No es cuestión de religiones, no es cuestión de filosofías, es cuestión de Cristo. ¿Crees en Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si no crees, yo te invito a que ahí donde estás, antes de que suene la séptima trompeta, puedas postrarte y decir: Señor, perdóname, perdona mi pecado, perdona mi rebeldía, toma mi vida y vuelvo a ti. Me aferro de tu altar. No sé cómo, pero sé que la sangre de Cristo me cubre y me perdona de todo pecado. Y sé que por medio de Cristo tengo entrada a la presencia de Dios, porque no hay otro nombre dado en los cielos en que podamos ser salvos. No hay otro camino por el que podamos acceder a la presencia de Dios, solo por medio de Cristo. El que cree tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Cristo, por muy cerca que esté, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para escoger creer. Señor, gracias por todas las advertencias que tú nos das. De forma especial quiero darte gracias en este día por tu paciencia, porque aun viendo nuestra obstinación, aun viendo nuestra rebeldía, viendo nuestra torpeza, una y otra vez vuelves a llamarnos, vuelves a buscarnos, vuelves a invitarnos. Y Señor, ante la inminencia de que esa trompeta suene, esa última trompeta, y que se abra ese juicio donde ya no hay vuelta atrás, Señor, ayúdanos a no quedarnos intentando conquistar el cielo por nuestros esfuerzos, a no quedarnos intentando merecer lo que no podemos merecer, sino a ser humildes ante tu presencia y postrarnos ante ti y decir: Señor, no puedo, creo, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos a aferrarnos en ti. Te pedimos tu ayuda y pedimos tu dirección, y lo hacemos pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que nos hace vencedores. Por eso, Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Perdona nuestras dudas y nuestra incredulidad, y Señor, que tu Santo Espíritu se mueva para despertarnos a la fe en Cristo, a la fe que salva. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo, pero sobre todo no desprecies esta oportunidad. Cree en Cristo para ser salvo.